De pronto vi que una nube, la que estaba en el centro, se empezó a iluminar más que las demás y tenía una iluminación muy fuerte esa nube. Y yo me le quedé viendo fijamente porque dije, ahí va a aparecer el Señor, ahí va a aparecer el Señor. Empecé a ver fijamente esa nube que resplandecía. Era como si en un centro, en un foco, estuviera alumbrando más fuerte. Y yo estaba viendo eso, cuando de pronto se escuchó una voz desde los cielos. Se escuchó una voz fuerte desde los cielos. Se escuchó una voz impactante desde los cielos, que decía estas palabras. Decía, dile a los hermanos. Decía esta voz impactante desde los cielos. Decía, dile a los hermanos. Como todos los jueves, aleluya, estamos orando para que Dios nos dé la palabra que tenemos que predicar, aleluya, los días viernes. Y el día jueves venimos un pequeño remanente a la oración. El Señor nos concedió solo 7 personas estar orando ese día, estar clamando, aleluya, unánimes por la palabra que el Señor, que hable el Señor, para que el Señor nos dé una palabra, aleluya, que edifique nuestras vidas. Y el Señor, aleluya, como a las 2 de la mañana de este día viernes, aleluya, el Señor contestó la oración que habíamos estado haciendo con ese pequeño remanente, aleluya. Aleluya, me encontraba, aleluya, en la sala de la casa, aleluya, y yo estaba despierto a esa hora y estaba viendo hacia arriba del techo. De pronto vino un sueño profundo. De pronto, aleluya, empiezo a ver algo impresionante, aleluya, que el techo ya no lo miraba más, sino empezaba a ver, aleluya, los cielos abiertos. Empezaba a ver, aleluya, como las nubes, a esa hora de la noche, empecé a ver las nubes que se empezaron a iluminar por truenos, por relámpagos. Empecé a ver cómo las nubes se iluminaban y ya no veía el techo, sino que veía los cielos. Estaba yo viendo hacia arriba. Y estaba yo viendo, aleluya, algo terrible que impactaba mi espíritu, tanto que pensé que en ese momento era la venida de Cristo. Me atemoricé porque pensé que era el arrebatamiento de la iglesia. Me causó tanto impacto ver los truenos, ver los relámpagos, ver cómo había destellos, ver cómo se iluminaban las nubes, ver cómo hacía los cielos de una forma espantosa. Y yo empecé a pedirle perdón a Dios. Y empecé a decirle, Señor, perdóname, es tu arrebatamiento, Padre. Me humillo, Señor, me pongo a cuenta. Empecé yo a gritarle al Señor en ese momento, Padre mío, ten misericordia. Padre mío, ten misericordia. Perdona, oh Jehová, a tu siervo, Padre mío. Yo empecé, hermano, a tener un impacto terrible de todo lo que estaba viendo hacia arriba. Estaba viendo cómo los cielos se estremecían. Estaba viendo cómo había truenos, rayos, luces. Estaba viendo cómo estaba sucediendo eso en la noche, en la madrugada. Pero estaba yo impresionado de tal forma que tuve gran temor en ese momento. De pronto vi que una nube
la que estaba en el centro, se empezó a iluminar más que las demás y tenía una iluminación muy fuerte esa nube. Y yo me le quedé viendo fijamente porque dije, ahí va a aparecer el Señor, ahí va a aparecer el Señor. Empecé a ver fijamente esa nube que resplandecía. Era como si en un centro, en un foco, estuviera alumbrando más fuerte. Y yo estaba viendo eso, cuando de pronto se escuchó una voz desde los cielos. Se escuchó una voz fuerte desde los cielos. Se escuchó una voz impactante desde los cielos, que decía estas palabras. Decía, dile a los hermanos. Decía esta voz impactante desde los cielos. Decía, dile a los hermanos que se arrepientan de todos los pecados. Yo pude escuchar la voz de Dios, hermano, aleluya, en la madrugada, que decía, dile a los hermanos que se arrepientan de todos los pecados, porque Cristo viene ya. Así decía, dile a los hermanos que se arrepientan de todos los pecados, porque Cristo viene ya. Dile a los hermanos que se arrepientan de todos los pecados, porque Cristo viene ya. Poco a poco se fue terminando la visión y fui otra vez despertando en la sala donde me encontraba, y otra vez me di cuenta que era la madrugada y que todo estaba oscuro. Pero fue tan impactante esta visión, fue tan impactante, aleluya, para mi vida, que yo quedé atemorizado en ese momento que estaba escuchando la voz. Yo quería correr a las casas de los hermanos a decirles lo que el Señor decía. Era tan fuerte el impacto que sentía, que yo quería en ese instante ir a la casa de los hermanos y decirle, hermanos, dice el Señor que se arrepientan ya de todos los pecados. Dice el Señor que ya es tiempo ya que se arrepientan de todos los pecados. Pero cuando ya pude salir de la visión, me di cuenta que el Señor me estaba hablando en la noche. Pero mientras estaba en la visión parecía, hermano, tan real, que causó un impacto muy fuerte en mí, que yo en ese momento empecé a confesar, empecé a humillarme y empecé a pedir perdón a Dios, porque yo creí por un momento, de veras, que ya era el arrebatamiento de la iglesia. Causó tal impacto en mi vida, aleluya, que yo tuve que seguir despierto. Después de haber visto esto, seguía despierto y seguía meditando y recordando y volviendo a recordar todo lo que había visto. Cuán impactante se habían abierto los cielos y los rayos y las luces y todo lo que se miraba en los cielos. Y yo pude ver eso dentro de mi misma sala. Mirando hacia el techo, pude ver la gloria de Dios, aleluya. Tan impactante que quedó grabado en mi espíritu ese mensaje que decía, dile a los hermanos que se arrepientan de todos sus pecados, porque Cristo viene ya. Le di gracias al Señor porque había Dios hablado, porque hemos estado pidiendo, orando para que el Señor dé palabra, aleluya. Porque cuando el hombre habla, las vidas no son tocadas. Cuando el hombre habla, no impacta en las vidas la palabra del hombre. Por eso hemos estado orando y hemos estado pidiendo y hemos estado clamando a Dios para que Él hable y para que las vidas sean tocadas por el poder de Dios, aleluya. Sean tocadas por la presencia de Dios, por la palabra misma de Dios, aleluya.
Y yo pude, aleluya, ser tocado en ese momento que causó tal impacto que quedé atemorizado. Aleluya. Quedé impactado de una manera que dije: Señor, terrible será el día. Hoy no fue el día, pero por poco acontece esto. Yo sentía que era el momento terrible, en cuando muchos que no están preparados para ese día quedarán llorando y vendrán a este lugar a pedir a Dios misericordia, pero será tarde, porque la puerta se cerrará. Oh Señor, en ese mismo momento clamaba y clamaba y clamaba, porque yo sentía el espanto, sentía lo terrible, sentía el impacto, sentía, aleluya, que había llegado la hora esa madrugada. A veces pienso que el Señor va a venir de día, pero en esta ocasión yo no pensaba que el Señor iba a venir en la madrugada. Y aunque el arrebatamiento de la iglesia no aconteció en esta madrugada, yo pude observar que para que Dios descienda a hablar con el hombre, tienen que suceder estas cosas. Yo pude ver que se abría el techo y se empezaba a revelar los cielos, aleluya. De una forma tan impactante, tan fuerte. Vi las nubes que se movían y los rayos que se daban y las luces que se daban, y empecé a tener temor, aleluya, en ese momento. Empecé a confesar y a decir: perdóname, Padre mío, ten misericordia, Padre mío, perdóname, Padre mío. Empecé a humillarme delante de la presencia de Dios y yo gritaba, aleluya, por misericordia, porque yo creía que en ese momento, aleluya, iba a acontecer, aleluya, el arrebatamiento de la iglesia. Pero era que el Señor iba a hablar. Porque yo vi que una nube brillaba y la voz de Dios, aleluya, se dejó escuchar, una voz poderosa. Se dejó escuchar la voz de Dios que decía: dile a los hermanos, aleluya. Me hablaba potente esa voz ahí desde el cielo, que me decía: dile a los hermanos que se arrepientan de todos sus pecados, porque la venida de Cristo, porque Cristo viene ya, decía. Tal parece, hermano, que tenemos muy corto tiempo para arreglar nuestras vidas. Tal parece, hermano, que tenemos muy corto el tiempo, aleluya, y que lo debemos aprovechar humillándonos, que lo debemos aprovechar pidiendo misericordia, que lo debemos aprovechar arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Como dice el texto de la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, aleluya. Y esta es la santidad, hermano, aleluya, que debemos perfeccionar en el temor de Dios, aleluya. Y esta es la santidad, aleluya, de que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Debemos limpiarnos de toda contaminación, aleluya, que nos está afectando para el día del arrebatamiento. Debemos limpiarnos ya. Debemos correr al altar ya. Debemos buscar, aleluya, al Señor con toda desesperación y ruego, aleluya, para que el Señor, aleluya, escuche nuestras lágrimas, nuestros lamentos, nuestros sollozos, nuestra petición, aleluya. Señor, límpianos ya, Padre. Purifícanos ya, Padre. Purifícanos ahora, Señor, de toda carne y de toda contaminación de espíritu, aleluya. Bendita es la palabra de Dios, aleluya. Dios sigue hablando, Dios sigue contestando, Dios sigue dando palabra cuando su pueblo está buscando una palabra de Dios. Dios se manifiesta desde los cielos para hablar a la tierra, para hablar al hombre, para hablar a la iglesia, aleluya.
Esta fue una manifestación terrible para que la voz de Dios, aleluya, cause impacto, aleluya. Esta fue una manifestación para que la voz de Dios sea escuchada, aleluya. Y no sea olvidada la voz de Dios que decía: dile a los hermanos que se arrepientan de todos sus pecados, porque Cristo viene ya. Aleluya, aleluya, aleluya. El tiempo ha llegado para nosotros. El tiempo ha llegado para nuestra vida. El tiempo es ahora, aleluya, cuando debemos escuchar la voz de Dios, porque estamos pidiendo al Señor que el Señor nos hable desde los cielos, porque estamos clamando al Señor para que aunque nos repita las mismas palabras, pero que esas palabras vengan desde el cielo de Dios, aleluya. Aunque nos repita el tema de la santidad 1000 veces, pero que esas palabras causen impacto en las vidas, aleluya. Que esas palabras toquen miles de corazones, aleluya. Porque esas palabras, aleluya, las dio el Rey de Reyes anoche a las 2 de la madrugada, aleluya. Él hablaba con voz potente y me daba el mensaje para el pueblo de Dios. Este es el mensaje que el Señor me entregaba para que yo lo gritara y para que yo lo dijera, aleluya. Para que yo dijera: dile a mi pueblo que se arrepienta. Dile a los hermanos que se arrepientan ya de todos sus pecados, porque Cristo viene ya. Sí, Padre, aleluya. He cumplido, Señor, aleluya, lo que tú me ordenaste, Señor, aleluya.